Buenas tardes, querido público estamos aquí directamente en San Pablo Bolívar, corregimiento a Pozo Azul, Santa Rosa y Simití. En el nombre de Jesús va esto de parte de Dios. Queremos para que estemos juntos y de manos con el pueblo, con el poder de Dios y la palabra. Mi nombre es, me nombro Cristomberto Pavas Quintero, para servirle a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, papito lindo Dios, te glorificamos en tu nombre, papito lindo Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu, toda fuerza contraria, toda fuerza del enemigo, Señor, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, Señor. Amén. Amén. Buenas tardes. En esta tarde les habla este servidor que es José de Jesús Rueda. En esta tarde tenemos un tema, más que todo es una enseñanza, que está basado en el capítulo de Romanos, capítulo 8. Y como cabeza tenemos los versículos 1 y 2. Y tenemos la reflexión de quiénes son verdaderamente guiados por el Espíritu de Dios. Encontramos que verdaderamente los guiados por el Espíritu de Dios son aquellos que son nacidos espiritualmente, aquellos que tienen un nuevo nacimiento, los que se arrepienten y han tenido un cambio en sus vidas, los que son hijos de Dios, los que se someten al Espíritu de vida, o sea, al Espíritu Santo, los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, tenemos en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire bien lo que dice: la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, miremos bien que cuando soy yo libre de la ley del pecado, cuando yo ando en la ley del Espíritu, cuando yo me someto, cuando soy guiado por el Espíritu Santo, entonces soy libre de no andar en la ley del pecado. Soy libre de la ley que me puede condenar, es decir, estoy en la naturaleza de Dios, no en la carne. Muchos oyen hablar de la carne en sí, que es la carne. En sí la carne es, que habla la Biblia, es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, que cuando el hombre desobedeció a Dios, pasó bajo el dominio de Satanás. Y entonces, a partir de ahí, el hombre no perdió poder para vivir una vida agradable a Dios, una vida de pecado. Entonces, mi carne es mi yo personal, vivir yo bajo mi voluntad. Esa es la carne, o sea, mi yo personal que controlo. Yo hago mi voluntad a mis deseos. Entonces, en Gálatas encontramos, en Gálatas 5, versículos 16 y 17, dice Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, hay una lucha permanente entre la naturaleza divina y la naturaleza caída. Entonces, debemos, para no andar en la naturaleza del pecado,
debemos ser guiados por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Por esto, dicho aquí, si yo quiero andar o ser guiado por el Espíritu, lo primero que debo hacer es ser lleno del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. O sea, debemos ser llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para tener poder, de poder vivir una vida agradable a Dios, una vida santa como quiere Dios, de ser libre del pecado. Para yo ser librado de esa lucha en la cual tengo continuamente debo yo permanecer de momento a momento, ser guiado por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, no ser guiado por mí mismo. Debo yo de rendir mi vida a Jesucristo. ¿Sí? Por eso encontramos, entonces dice, para producir los frutos del Espíritu Santo, ¿sí?, yo debo ser guiado por el Espíritu y no ser guiado por la carne, porque en la Biblia nos dice que los deseos de la carne, ¿sí?, como dicen en Gálatas 5, 19, 20, 21, que los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿sí?, la cual la Biblia nos dice que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y para poder entrar al reino de Dios, Dios quiere que nos apartemos de estas cosas y no vivamos en ellas, no vivamos en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. Porque en el cual dicen que en la llenura, en los frutos del Espíritu, ahí sí no hay ley. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, estoy fuera de esa ley que me condena, de esa ley que me juzga. Por eso encontramos que, como dice en Gálatas 5, 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Andar en la ley del Espíritu, ¿sí? Yo soy libre cuando ando en esa ley del Espíritu. Cuando ando en esa ley del Espíritu, no soy condenado, no soy juzgado, sino que ando pues, en una libertad, en la libertad que Dios me da. Y estoy haciendo, estoy agradando a Dios, viviendo en armonía, en una entrega total en el Espíritu Santo, porque yo debo rendir mi vida ante Dios. ¿Qué es rendir mi vida ante Dios? Quiere decir que yo debo entregar ante Dios lo siguiente: entregarle mi mente, entregarle mi voluntad, mi sentir, para yo ser una persona libre. Pero ¿cómo así? ¿De qué debo entregar entonces? Sí, porque yo debo volver nuevamente ante Dios, no ser una persona que ande en mis caminos, sino en la voluntad de Dios. Por eso nos dice, o sea, para que yo sea libre de la ley, tengo que dejarme guiar por el Espíritu de Dios. No obedecer lo que la naturaleza mía me pide. O sea, debo renunciar a lo que es desagradable a Dios, o sea, al pecado. Debo renunciar al mundo, a los deleites de la carne, que son intenciones contra Dios. Nuestra mente es un campo de batalla, en el cual nuestra mente
es bombardeada por el enemigo constantemente para llevarnos al pecado. Y nosotros debemos tener también una forma de cómo combatir al enemigo, porque Dios nos ha dejado armas para combatir al enemigo.